tarde estamos en el club, estamos en la biblioteca, pero esto lo organiza el Club de Lectura Berta de la DES. Yo me llamo Luna y me han otorgado el privilegio de presentaros, y porque está en la radio de mi pueblo muchos años, y ninguna se atrevía. Bueno, pues hoy tenemos el honor de conversar con Cristina Batra y con Reyes Rubalcaba, dos escritoras con las que charlaremos sobre su camino a la escritura, sus influencias, los desafíos del oficio y el proceso creativo de inspiración que hay detrás de sus historias. Antes de comenzar con esta entrevista literaria, vamos a presentar a cada una de ellas. Cristina vive en Madrid, es diplomada universitaria en enfermería y licenciada en historia, trabajó en investigación y en gestión cultural antes de incorporarse como asistente editorial en uno de los grupos editoriales más importantes de España. Mientras trabajaba como editores, autores y diseñadores correctores, productores y un montón de compañeros más de los que aprendió una barbaridad, soñaba con escribir una novela algún día. Hasta que ese día llegó y tuvo la enorme suerte de que HarperCollins apostara por ella en El beso de Thor. Escrita en su mayor parte con los trayectos en el metro de ida y vuelta del trabajo, como yo. Quedan para mucho, Su primera novela, que escribieron Llévame Niña y Soy un kiwi, tributo a un padre muy especial, escrita bajo el seudónimo de C.J. No. Vale. Reyes Rubalcaba, sevillana, es diplomada en técnico especialista de estilismo de novia, lleva 40 años ejerciendo como peluquera, esteticista y maquilladora profesional, tal y como avala su amplio currículum, que se incrementó con una gran cantidad de cursos relacionados con este sector. Además de impartir cursos de imagen personal y automaquillaje y clases de estilismo de novias y madrinas, es centro de formación en centros de formación de peluquería. En 2006 comienza a escribir artículos de belleza para la revista Mujer Innovadora, y en 2024 da el salto a la literatura y publica con la editorial Itálica en su primer libro Caminos de Azúcar Amarga. Ambas escritoras comparten género literario, siendo sus novelas consideradas contemporáneas y románticas. Para comenzar este diálogo entre dos plumas, tenemos que conocer dónde nace la pasión por escribir. Cristina, en la presentación hemos indicado que soñabas con escribir una novela. ¿Este sueño nace a raíz de tu trabajo o de una editorial, o es anterior? No, yo creo que es desde pequeñita, creo que compartimos eso, y yo creo que nace a raíz de la lectura. Como la lectura me gusta tanto desde muy chiquitita, bueno, y también soy como muy observadora, me gusta, bueno, me gustan las historias, me gustaba la tele, me gustaban los libros, me gustaban los cómics, me gustaban todas las historias. Y yo creo que desde chiquitita siempre quise ser escritora, pero como que nunca me lo llegué a creer. Y luego realmente que escribir un libro de principio a fin requiere mucho trabajo. Te sientas y te pones a escribir para las tres páginas que has terminado. Pero es verdad que sí que era un sueño desde mucho más desde pequeñita. Lo que sí que creo que hizo es que el querer ser escritora fue un poco a la inversa. La literatura y el querer escribir me llevó más a la editorial, más que la editorial me hiciera ser escritora, ¿sabes? Es como la bombilla y la colilla, ¿no? Vas a las editoriales donde se hacen los libros, por lo que nos gustan los libros y las historias, pues vamos a intentar trabajar ahí las editoriales. Oye, ¿cuándo decides pasar a escribir artículos, a escribir novelas? El tema de la novela empezó ya cuando tenía unos 18 años. Bueno, fue unos primeros capítulos, pero a raíz de que mi padre fallece, teniendo yo 21 años, pues ya me lanzó a escribir ya más seriamente, y pues compaginando lo que es mi negocio de peluquería estética, la familia, y eso es escribir. Había días que a lo mejor escribía, pues, no sé, 4 y 5 capítulos, y había temporadas que no escribía tanto, o escribía poco, o en fin, lo he compaginado también mucho con escribir cartas, con el escribir los climas navideños, siempre personalización y entrega desde, claro, previamente la lectura, porque la lectura comienza desde que era también pequeñita con los cuentos,
Mi padre me inculcaba la lectura y me ponía como una serie de deberes, ¿no? De cada 15 días o cada 10 días pues leer el cuento y hablar de ese cuento y que había sido para mí esa lectura, ¿no? Y él mismo pues me decía que algún día, ya cuando fui ya más mayorcita, en la adolescencia, que se me daba bien escribir, eso las tardes en la playa, ese atardecer, a mí me daba mucha motivación, esa puesta de sol, escribir. Y bueno, pues cada vez que he ido de viaje, pues he desarrollado esas cartas a las amistades, a los familiares. Y bueno, pues ya empecé, eso sí, cuando fallece mi madre, es cuando, con 21 años, es cuando ya me lancé de verdad a la novela, en la cual me siento orgullosa porque como una escritora novel, pues muchísimas personas que no leían o incluso habían terminado su licenciatura y ya no eran aficionadas a la lectura, se habían leído los libros de la carrera, pero nada más, y se han enganchado a la novela. Entonces, el que te enganche un libro es una parte muy importante, porque bueno, los que somos lectores, pues leemos libros, ya sean eso, muy amplio de 600 páginas, de 500 páginas, pero a las personas que no les gusta la lectura, eso es convertirla de leer un libro es más difícil. En fin, y siempre me ha dado compañía el escribir, siempre me ha dado esa compañía y ese crecimiento. Es un crecimiento muy personal y me inyecta también a la vez eso, felicidad. El tema de mi trabajo, el tema del trabajo, el tema de trabajar desde el alma, de trabajar con una manera entregada y desarrollar la escritura a la vez, pues me ha... Y bueno, y la portada, y también una portada que tiene, es una pintura hecha por una prima, y es también personalización, como la elegí yo, fue primero fotografía de un compañero, bueno, un amigo fotógrafo, y ya pues se hizo pintura. Hemos comentado anteriormente que compartís género literario, pero ¿por qué este género? ¿En qué momento decidí centrarnos en la novela romántica? Hombre, yo en sí soy romántica, pero ahí hay una mezcla también de parte erótica, ¿no? y mucha realidad. Está basada en una biografía donde realmente es todo real, no hay nada de ficción. Normalmente las biografías tienen éxito cuando muchas personas novelas biográficas, ay, a mí me encanta una biografía, y bueno, pues me lancé ahí porque era lo que yo sentía, esa parte de la literatura como plasmar una realidad, una vida de una mujer, en el cual ha puesto muchísimo amor propio, porque claro, ha escrito en contra de mi propia madre, que no le gustaba que yo leyera porque era como una pérdida de tiempo. Escribir y leer igual, ¿no? La lectura eso era una pérdida de tiempo. Entonces, es como tiene más valor, ¿no? Cuando tú haces un trabajo o consigues un objetivo en contra de quien te tiene que animar. Mi padre sí, pero mi madre no. Entonces, tiene su valor. Pues yo, a ver, no es que lo haya elegido, no es que dijera que quiero escribir, no, o sea, yo me salió lo que me salió y luego los editoriales te lo colocan en, no es tanto, las editoriales necesitan una estantería y entonces los libros que son inclasificables como que son más difíciles, es decir, de hecho yo estudié historia por los libros, porque a mí me gustaba mucho la novela histórica. Cuando era jovencita, con 12 añitos, me leí El clan de los Ocavernario, no sé si lo viste.
que es un librazo, y además ella era histórica y además ella era sanadora, ¿no? Y yo fíjate que luego hice enfermería y luego historia, o sea, es que realmente yo creo que los libros marcan mucho de pequeños, cuando tú eres un lector o bien las películas, ¿no? Yo creo que realmente la ficción marca muchísimo en la infancia. Entonces, yo realmente quería ser o Ken Follett o Noah Gordon, ¿no? Que dice, el médico también me marcó un montón, digo, yo quiero escribir esto, ¿no? Pero hice historia, me hice allí la licenciatura, pero no me salía a mí una historia histórica, no me salía. Y entonces, realmente, cuando me salió la historia, me salió viendo la película de Thor, la primera, la de Chris Hemsworth, es que me salió. Y entonces, viendo eso, pues me imaginé la historia, y entonces esa historia pues te la encajan en ese género. Pero no es que yo quiera escribir ese género. De hecho, me gusta porque en algunas librerías está como novela romántica, pero en otras librerías está como contemporánea femenina. Que yo me siento un poco más identificada con la contemporánea femenina, porque es que parece que todo lo femenino es romántico, y dices, no, perdona, pero... De hecho, lo que me hizo mucha ilusión de Harper F, que yo creo que ya ha habido como unas polémicas de por qué Harper F es historias en femenino, es el logo. Y nace precisamente como un sello que va más allá de lo romántico, ¿no? Tenemos Esencia de Planeta, que es Meghan Maxwell maravillosa, pero que todo el mundo sabe lo que pasa en los libros de Meghan Maxwell. Aquí, este sello de Harper F, que tengo un montón de compañeras maravillosas también, es como ir un poquito de decir, oye, dentro de las historias de mujeres no es todo el amor, que también está, es que les pasan muchas cosas, además de esto, ¿no? Y de hecho la esencia del libro no es solo el romance, ninguno de los dos la esencia es el romance. Hay, bueno, no es romance, porque fíjate, en este es una pareja de matrimonio de 20 y pico, con 2 hijos, no es el protocolo de romance de tal. Hay historias de amor, pero este, por ejemplo, es más el amor entre dos amigos que no entre un hombre y una mujer. De hecho, lo que explora en esta novela es, pones a un hombre y pones a una mujer y automáticamente tienen que tener algo. Y dices, hombre, pues quizá no, ¿no? Quizá puede estar un hombre y una mujer adultos y pueden ser amigos, ¿no? Y los lectores dicen, pues no, pues siempre tienen que ser, siempre tiene que haber una tensión. Pues, y hay otros que dicen, pues no, los hombres y las mujeres pueden ser amigos perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, lo que me interesa sobre todo, lo que te diría es que más que romance es femenino. A mí me interesa hablar de cosas de mujeres y que me lean los hombres y las mujeres, porque creo que está muy poco representado tanto en la literatura general como en la ficción, como en las películas. Todo es con una visión en la que no te hablan de cómo te sientes tú, ¿no? Y allí que a mí el Clan del Oso Cavernario me llenara tanto porque era una mujer con personajes muy fuertes. Y realmente ahora de mayor me doy cuenta que era muy feminista, era súper feminista. Y lo escribía, mientras que en Ken Follett a la mujer la violaban, las mujeres eran guapas, las mujeres la salvaban, mientras que cuando te leías a esta señora te lo hacía todo, te domesticaba el caballo, se te hacía el venablo, te curaba una enfermedad, y entonces yo no catalogaría esa historia de romance. Por supuesto también tenía erótica, pero era histórica, muy documentada. Y yo no me quedé solo con el romance, me quedé con muchísimas otras cosas más, y ese sería, digamos, mi género. También sabemos que no os dedicáis en exclusividad a la escritura, que compagináis esta faceta literaria con vuestros trabajos. ¿Cómo se hace eso? ¿O planteáis poder dedicaros solo exclusivamente a la escritura? Bueno, yo que trabajo en una editorial creo que es muy difícil, sobre todo me parece, no sé si en los países anglosajones lo ponen un poco más fácil, pues Stephen King siempre cuenta, ¿no?, el anticipo que le dieron para Carrie, que era una edición de bolsillo, y creo que tiene unos precios y manejan unas tarifas que aquí no se puede sostener, y creo que incluso, pues Elizabeth, creo que hay 5 en el país que se puedan mantener. También sabiendo que además en las editoriales te pagan una vez al año, no sabes lo que vas a cobrar, con lo cual es muy difícil dedicarse a eso. Yo en mi caso pues tengo el trabajo, además tengo también 2 peques, que ya no son tan peques, y entonces para mí es clarísimamente compatibilizar, digamos, es un poco lo que hemos hablado antes con Reyes, dejar salir un poco pues la vena creativa, ¿no?, darle un poquito sacarle un poquito la presión. Y si por el camino pues la cosa va bien, pues fenomenal, pero con poca expectativa de poder vivir de ello. Sería un sueño hecho realidad.
pero no le tengo yo Es mucha... un poco probable. Poco probable, eso es. ¿Y tú? Pues sí, aquí autores, eso, María Dueña, Pérez Reverte y algún que otro más, bueno, y los fallecidos como Gala, como españoles, ¿no? Estamos hablando de... Y a mí, pues, la organización, organizarme me ha servido siempre para conseguir mi objetivo, organizarte muy bien. Y bueno, yo afortunadamente he conseguido el objetivo, pero a base del sacrificio que conlleva el compaginar el trabajo y bueno, la literatura, lo hablaba con Cristina, no sea un autor potente o esté enchufado en el hormiguero, esas cosas así. No deja para vivir, pero es una gran satisfacción haber podido conseguir ese objetivo, ese sueño que te marcas y estar ahí en vivo y en directo y que la gente te lea. Y bueno, hay muchas personas que... Este libro también tiene un poquito de autoayuda, bastante amor propio y conseguir esos sueños desde viajar, que lo veía como un poco imposible de cruzar otro continente, hasta eso, de escribir una novela de 33 capítulos, que tiene también la cuestión de la edad que tuve a mi hija con 33 años, me costó tenerla. Y luego, pues, no sé, el personaje de Jesucristo y eso, un sueño muy, muy elaborado y ahí. En cuanto al tema editorial, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, a mí, claro, al haber trabajado, o sea, yo creo que el negocio editorial, como todos los negocios, hay que conocerlo desde dentro. Entonces, a mí me ha venido bien en el sentido de que conozco las normas editoriales. Sí que fue para mí me hizo muchísima ilusión que me llamaran para abrir el sello de Harper F. Son planes editoriales, entonces yo salí con otra autora ya, no sé si sabéis la película que se llama Cariño, cuánto te odio, me parece que una película, está basada en un libro, pues con una novela de esa autora. Y entonces, al ser, digamos, autora de sello, sí que tuvo una apuesta de marketing, bueno, marketing poco, pero sí que estaban los escaparates de los libros, etcétera, etcétera, porque a mí no me conocía. Yo ya sabía editorialmente que como no me conocía nadie, o haces una apuesta comercial muy grande o la cosa no o sea, al final es un negocio. Entonces, a mí haber trabajado en una editorial me sirve para saber, por ejemplo, que la editorial lo que te hace perfectamente es el tema del diseño de la portada, el tema de la maquetación, la corrección ortotipográfica, que aunque la gente diga que no hace falta, desde luego hace falta. Si te gusta la literatura y leer sin falta de ortografía es fundamental. Corrección de estilo también. Hay muchos autores que los libros que salen no los han escrito así los autores, está un editor detrás, está un corrector de estilo y yo siempre apuesto porque el trabajo editorial son profesionales que te hacen mucho mejor la novela. Pero es verdad que o eres una María Dueñas o un Pérez Reverte o una vez que tienes el libro a día de hoy te lo mueves tú o eso nada de nada. Entonces a mí me ha servido trabajar en una editorial para no llevarme el chasco de decir es que me ha cogido una editorial y ahora me ha dejado ahí. Pues no te vas a la feria de los libros a no ser que te lo miras tú, porque es muchísimo trabajo, hay muchos autores, y entonces a mí trabajar en la editorial sí que me ha servido para decir, no, mira, mi libro está fenomenal editado y mi libro lo puede encontrar cualquiera en cualquier librería, pero más allá de allí ya no le pido más a la editorial porque yo ya sé que a la editorial no le puedo pedir nada más a día de hoy. Pues mi editorial, yo fui a la primera, me comentó una amiga de siempre y no me puso ningún obstáculo de nada. La editorial comenzó Padre e Hijo, con el padre, y se leyó el libro, le encantó, y el hijo, pues igual, en verano. Yo no tuve obstáculo ninguno, pero sí es verdad que a nivel de estar comunicándome con él muchas veces no es como yo quería, que no me responde a correo, no me responde a WhatsApp, pero porque lleva una manera de trabajar así un poco, no sé, como de falta de atención, ¿no? al cliente.
Pero bueno, muy bien. Después ellos han visto, mi primera presentación fue muy bonita, asistieron 82 personas y contraté también música, guitarra y fue hermosa. Ellos se quedaron porque dicen que como editores nunca habían ido a una presentación de esas características. Y bueno, lo que dice Cristina, me muevo mucho, he estado en la Feria de Tomares también y voy a seguir eso, pero te tienes que mover tú. Bueno, en la vida es que es todo, ¿no? El moverte y claro, la publicidad te la haces desde la humildad nosotras mismas. En este caso es que tampoco ponen ellos mucho empeño las editoriales o en fin, pero que el sacrificio es al final el éxito, ¿no? La vida, el trabajo que te tienes que gestionar día a día, el promover el libro, al final eres el autor o la autora quien hace que siga adelante y fluya, ¿no? Bueno, pues centrándonos en la trama de vuestro libro, cómo nace la historia y cómo se crean los personajes. Pues la verdad que no es muy difícil. Bueno, pues yo, a ver, en el caso de... Bueno, en mi caso es muy curioso porque es verdad que a mí el primer libro fue este, y entonces efectivamente me surgió por una cuestión... Yo creo que yo personalmente me muevo mucho por cosas visuales. Tengo imágenes, ¿no? Y una imagen de repente me sugiere una historia. En este caso fue la historia de la película realmente, ¿no? Estaba viendo la película de Thor, de Marvel, y entonces de repente se dan el beso y entonces en un momento dado pensé, jo, ¿cuánta gente querría ser o la Natalie Portman o el otro, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿cuánta gente no habría querido tener un beso de película, ¿no? Desde el Clark Gable, ¿no? Todo el mundo, el Titanic, ¿no? Tener tu beso de película, ¿no? Pensé, decir, jolín. Y entonces, esa fue, digamos, con esa imagen me vino esa pregunta y de esa pregunta me empezó a salirme todo lo demás. Entonces, me imaginé la historia de una mujer que de repente tiene una situación con la que no contaba, se le va un poco la pinza y decide hacerse un viaje para conocer al actor que le gusta a ella mucho, que es un actor de Thor, y le dice a su amigo que quiere ir a conocer al actor de Thor, como hace la niña de 15 años, pero con 30. Y entonces, esa fue como el principio. Entonces tenía el principio, que es la trama, ¿no? Y el final, que es un viaje en carretera con una mujer que se ha vuelto un poco majara y un amigo aceptando a su amiga como es y yendo detrás de este sueño tan absurdo, pero que todo el mundo hemos tenido seguro, viéndole a Super Pop y todo, de decir, hijo, yo quería tener mi beso de película. Y entonces así fue en este caso, y lo curioso fue que mientras iba escribiendo, porque es verdad que el libro lo escribí del principio al final, y lo iba escribiendo en el metro, en el móvil, en las notas del móvil, y según me iba saliendo, pues por ejemplo también me salían muchas escenas escuchando la radio, que yo escucho Rock FM, y entonces según qué canciones me sugerían escenas. Y tenía el principio y el final, y en el medio pues me iban saliendo personajes. En este caso la protagonista se llama Reina, que me salió así porque sí, y entonces decidí hacerle un grupo de amigas con nombres raros. Y entonces las amigas me fueron saliendo y luego cada amiga sí que es verdad que iba pidiendo su propia historia, y entonces de las amigas de aquí pues me salió el segundo, que es una de las amigas de aquí. Y entonces es un poco como una cadena que te va a ser, son como spin-offs de los personajes, te van diciendo y les vas creando su propio mundo, te van contando como su historia. Pero en este caso sí que fue verdad que yo le tengo que dar las gracias a la Marvel. A la Marvel le tengo que dar las gracias. Sí, es muy bueno. Pues yo empecé a escribir cartas y demás. Y en la revista de Mujer Innovadora, que estuve allá por el 2006 y por ahí, pues siempre me decía, ¿tú escribes? Digo, sí, yo tengo cosas escritas y sobre todo una biografía, pues tienes que darle tú a la escritura porque se te da bastante bien. Yo escribí artículos de belleza, vamos, en esa revista normalmente.
y que, bueno, me defendía, pero yo veía que escribir dentro de mi familia, el tema personal de amargura, me daba me aportaba sanación, me aportaba calma, me aportaba, no sé, una manera como muy relajada, como eso, como muy bien conmigo misma. Y bueno, era como un desahogo. El libro está ordenadamente desde el nacimiento hasta bueno, una trayectoria, ¿no? de una mujer que quiere eso, plasmar sus sentimientos a nivel de todo, porque hay también talento, hay el talento y el arte de hacer peinados, de maquillaje, de transformar caras, hacer maquillaje, personajes de reina, de Nefertiti, a María Antonieta, eso es el plasmar ahí unas ilustraciones desde el arte también, ahí hay arte, y me servía de sanación el libro. Empecé y un capítulo y otro capítulo, hasta que desarrollé los 33, pero siempre de sanación. Y bueno, por circunstancias, los mismos psicólogos, clientas en el salón que te cuentan muchas historias y te dicen, ¿tú por qué no me cuentas en tu libro? ¿Por qué no escribes? Entonces ahí hay varias historias y amigas del tema de erotismo que bueno, te cuentan una historia y cuando yo se lo escribí y se lo di a la protagonista, que es italiana, dice, me has dejado pasmada, vamos, con lo que... Pero esto, ¿verdad? Todo lo que te conté y está ahí muy bien desarrollado, muy bien la narración por tu parte y bueno, pues siempre podíamos decirle sanación y ya pues lo que hablamos, estoy metida en una segunda, no es novela, es un libro de testimonios de mujeres, que al tener el negocio pues te enteras de muchas historias y todo basado en hechos reales. Yo no sé, la ficción dice que la realidad supera la ficción, ¿no? En fin, pues eso, sanación. Entonces, Qué bueno. Y pasamos a lo importante, el verdadero fin de la escritura, el objetivo de la misma. Porque cuando se decide dar un libro, el principal foco de atención es el público. ¿Qué acogida ha tenido vuestras novelas y cómo ha reaccionado el público ante la lectura de la misma? Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes como autora o como autor, ¿no? Cuando escribes una novela, que lo estábamos hablando antes, es decir, puedes escribir y meterlo en el cajón porque quizá puede ser, ¿no? El tema, 100% de acuerdo con lo que dice ella, de quizá no solo sanación, sino también entendimiento. Yo cuando lo pongo por escrito y luego me lo leo, como que me entiendo mejor, ¿no? Y cuando lees a los demás también entiendes mejor a otras personas o entiendes mejor el mundo. Entonces, yo creo que una cosa importante de los autores que publican es que buscan también una conexión con el lector, ¿no? Y cada lector tiene una conexión distinta con la historia que has escrito tú. Entonces, para mí, estos encuentros, o los clubs de lectura sobre todo, que lo que sí que se te han leído y te lo dicen, alguna vez hice yo un club de lectura en Sevilla, de hecho, y de repente me habían hecho un paralelismo con el road trip, que a mí se me había ocurrido decirte, porque yo vi todo esto y dices, oye, pero no sé, yo no tenía ni idea, pero te lo contaba y realmente decía, pues tiene todo el sentido, pero y al final es como que lo hacen, en cuanto una historia se la lee a otra persona ya deja de ser tuya y es del lector porque él la está leyendo con sus gafas, desde su vivencia, desde cómo han vivido las relaciones, desde cómo interpreta esa amistad, ¿no? Pues quizá yo digo, pues es que sí que pueden ser, y él te dice, ah, pues no, yo esto lo veo imposible, o quizá dice, ah, pues lo veía imposible, pero ahora lo he leído y entonces, bueno, al final yo sí que creo que detrás hay una intención de conexión y sobre todo también de que te conozcan, ¿no? Al final, las historias con tus pensamientos no que definen a una persona, ¿no? De alguna manera, cuando a un lector a un autor le leen mucho, sabiendo luego que siempre es ficción, ¿no? Pero de alguna manera se está exponiendo para que te conozcan también tu pensamiento o tu creatividad o en mi caso también hay según qué temas que quieres desgranar en la ficción que son importantes para ti, pues lo que he dicho yo para mí es los temas
muy relacionados con las mujeres y cómo se relacionan esos temas con los hombres, ¿no? Pero para mí sería una conexión entre el lector, tu historia y tú. Pues mi libro ya, el enganche, que me dicen que están enganchados, porque eso se plasma mucha autenticidad, mucha claridad, los sentimientos, también hay pinceladas de humor, evidentemente lo que es la trayectoria de una vida, ¿no? de una mujer, en el cual eso plasma desde su sentimiento y desde la sinceridad hacia ella misma. Y el público, el lector lo recibe ese sentimiento, esa manera, llegar a conseguir esas metas, ¿verdad? Y bueno, pues sin más es eso, el que una persona que no lea o que haya olvidado la lectura y se enganche en la novela, pues para mí ha sido un gran, ¿verdad? Una gran satisfacción, porque y siendo eso, una escritora novel, ¿no? Es un éxito, es un triunfo. Vale. Sí, yo de esto quería añadir porque esto que he comentado, dos cosas que sí me han pasado con los libros es, uno, que lo que dices tú del regalo más grande era en alguna presentación que me han dicho, soy madre y no me he dormido. En una faja, porque era como, jolín, es que no te encuentro el hueco para leer, ¿no? Y eso sí que es como decir, bueno, pues por lo menos tienes tu ratito que te gusta leer, pero que no encuentras el tiempo para leer porque estás agotado y te metes en la cama y que te lo digan. Y luego otra cosa que creo que fuiste tú que me dijiste, que era más de novela negra, sí que ha habido mucha gente que me dice, pues a mí me gusta mucho la novela negra, pero me ha gustado mucho la tuya también. Digo, mira, pues eso también, muchas veces hemos hecho venta directa en las librerías con mi familia que me acompaña, que está ahí detrás, y mucha gente muy amable, la verdad, que dice, pues venga, me lo compro, ¿no? Que te aprecian el esfuerzo de estar ahí, y dice, gracias, por favor, gracias, algunos te lo ponen más difícil, otros menos. Pero luego me han escrito por Instagram y me han dicho, me decían, es que yo soy más de novela negra, pero te lo voy a coger. Y tú lo dices, gracias, gracias. Y luego te escriben y dicen, oye, me ha gustado mucho. Y digo, pues hay que salir a veces también del género. Está bien también, aparte de los crímenes y los asesinatos, el amorcito también. También bien, claro, hay que hacer ahí un poco de solvente. Y antes de finalizar, ¿tenéis otros proyectos en mente? ¿Estáis escribiendo otras historias? Sí. Yo estoy escribiendo eso, otras, no novelas, sino testimonios, siempre basado en la mujer, en cómo consiguen seguir adelante con casos muy especiales en su vida que bueno, han podido terminar en un suicidio o en no conseguir ese sueño y al final pues también trae mucha dignidad y amor propio. Lo próximo que tengo en mente que ya digamos a la mitad está ya la obra. Pues yo es que cuando me salió El beso de Thor, pues la idea que tenía era hacer pues uno por cada de las amigas, ¿no? Pero cuando terminé Nia, estábamos en Praga en un concierto de Año Nuevo en una iglesia pequeñita en Praga, escuchando un concierto y entonces me vino, por lo que te digo, ¿no? Me vino como... Entonces me vino una historia de una fisioterapeuta española un poco precaria que de repente se encuentra en su consulta con un violinista de renombre inglés que le tiene que arreglar el cuello in extremis porque tiene el concierto de Año Nuevo y le tienen que arreglar. Y entonces a partir de allí saqué una historia porque este violinista tiene también su tema y ella también tiene su tema y entonces un poco la historia de cómo se encuentran y la tengo escrita y está en proceso de encontrar editorial. Bueno, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? Es un verdadero placer y contarnos vuestra experiencia. Si el público... Vale, Sandra, tú dirás. Pregunta. Me voy a poner pipa bebero, ¿vale? Porque aquí no os veo. Voy a intentar no acaparar mucho, pero hago una pregunta grande. No he tenido todavía el placer de leer, pero por la charla.
como tú tienes un poco de más experiencia en editoriales y cuando llegado justo tú decías lo de la mujer, la madre que no te deja leer, ¿creéis que actualmente a nivel nacional, porque internacional yo sí creo que en 2012 con el ebook y como que las mujeres públicamente como lo que les daba más vergüenza leer ciertos libros y con el ebook, vamos, son datos económicos, no es que, ¿sabes? Eso dio paso a que autoras españolas de repente ya las editoriales la llamaran. Yo tengo un caso que es Elizabeth Benavent. Cuando Elizabeth publicó ella, su amigo, ella se autopublicó, un amigo de ella diseñador le hizo la portada y yo de repente, pues nada más son lo típico de libros baratos, la leí, nos seguimos por redes y de repente coincidió con lo de Grey, Muy Sexo en Nueva York, que lo vendían así y es mentira lo de que una autora se lleva 1 euro por cada libro porque Elizabeth ha vendido más de 4 millones de libros y 4 millones de euros no tiene. Es como dices tú firmas un contrato y empiezas a leer, pero hasta que no fue el boom internacional, ¿vale? No le llegó porque Penguin Random House ya agrupó las editoriales, Sumar entró, en fin, bueno, si tú trabajas en editoriales, conoces el tema. Vale, eso viene de hace unos 13 años para acá y ahora sí que he visto que de hace 13 años para acá el tema de autoras, ya hay más autoras. Yo un día cogí mi biblioteca y dije, no es posible que yo tenga el 70% de autores y el 30% sean mujeres. Y yo desde ahí digo, yo solo me voy a gastar dinero en autoras, menos Stephen King, porque bueno, eso es algo personal. Ahí voy también, a eso voy. Durante la historia, claro, las autoras han tenido que coger seudónimos masculinos y ahora los tíos, para aprovecharse, están cogiendo seudónimos femeninos. Y aún así, a día de hoy, has dicho de la Feria del Libro de Tomares, fui a una charla con cine y literatura del director de la Filmoteca de Sevilla, con 2 directoras, autoras y un director. Y bueno, luego hablé con ellas a solas, pero a día de hoy, que sí, han puesto las 2 tías en la mesa porque venden, pero al final las charlas todavía les cuesta a los tíos más mayores, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Porque ellas son escritoras y directoras. Entonces, creo que ahora por marketing se siguen aprovechando de las mujeres, lo hacen por marketing, pero realmente falta todavía mucho para que las editoriales apuesten. Es decir, no puede ser que Elizabeth Benavent no sea ella la que dé clase, sino otro autor que vende menos porque a ella le han dicho que su literatura no es válida. Como tú has dicho, a lo mejor la literatura de las mujeres es un libro histórico, pero la editorial le vale más ponerlo como romántico porque ellos creen, bueno, la portada las vimos en 2012, pornografía para mujeres, libros para mujeres, todo para mujeres. Cuando un tío te lo venden como te digo Ken Follett, te digo Pérez Reverte y te digo tíos de renombre, de mucho renombre, que se creen que están escribiendo algo histórico, que no tiene pies ni cabeza y que son escenas pornográficas, violaciones, y eso no lo ponen, no hay una estantería que ponga violaciones. No sé si me explico, y la debería haber, porque si por regla de 3 nos ponemos así. Entonces, ¿vosotras creéis que ahora lo estáis viendo? Yo lo veo como lectora o como consumidora de cine. Ha ganado un Goya una directora, la mesa fue después de los Goya, y a la muchacha le dedicaron 5 minutos y al otro que no tenía ni puta idea, perdón, porque todavía no había dirigido, ¿sabes? Como que, y de repente dijo el director de la Filmoteca, hombre, es que en los institutos no se habla de Guillermo del Toro, de Bergman, luego le cogí aparte, digo, ¿por qué no has dicho Pilar Miró? ¿Por qué no has dicho? No, de hecho, 4 directoras, y Isabel Coixet, pero que hay muchísimas, te digo un ejemplo. Muy buenas. Claro, y lo que le estaba comentando, ha ganado un Goya una mujer y al día siguiente un montón de vídeos de directores resentidos. Hombre, eso es por la equidad y por el feminismo. Pero señor, vamos a ver. A ver si me entienden. Entonces, a raíz de eso, lo que estabais comentando, los de editoriales, creo, no sé, como yo lo veo como lectora y como espectadora,
¿Creéis que es mucho más difícil cuando una mujer presenta? Meghan Maxwell, Carmen, escribió sus primeros libros cuidando de su hija, que se pidió una excedencia. Porque las mujeres siguen cuidadoras. Yo he ido a muchas presentaciones de libros. Usted había hablado de vuestros hijos. Ya digo que los tíos jamás, a las que yo he ido, de autores que tienen hijos, jamás han nombrado, no, es que ni los nombran, ¿no? Porque como tienen a lo típico de detrás. Tenían una mujer atrás. Stephen King tiene a Tabitha King, que es filóloga, bibliotecaria y escritora. Bueno, pero Stephen King sí que habla mucho de su mujer, ¿no? Sí, él, por eso lo leo y compro sus libros, porque será el único. Entonces, lo que me refería, ¿y creéis que ahora os ayuda a que ahora, aunque sea por marketing, publicidad y por dinero, series como los Bridgerton, que tienen y sagas como los Bridgerton, lo que has dicho de la madre que no te dejaba de leer, ¿no? Que al final la protagonista de los Bridgerton es una chica del siglo XIX que escribe con un seudónimo. ¿Creéis que ahora sí veis como que las autoras van a tener más futuro, las directoras van a tener más futuro, o todavía nos falta mucho, como en Cumbre Borrascosa, que hay que hacer romántica, erótica, para que sigan yendo al cine con un tío guapo? No sé si me explico. Pues eso era la pregunta, que es muy larga, pero... No, pero justo antes Estamos avanzando poquito a poco, no como creo que merezca la mujer actual de hoy día. Y bueno, a mí también por parte de mi ex marido me ha costado, porque también como que estaba viendo delante del ordenador, parece que estaba todo el día en una página de pareja o yo qué sé, porque no lo veían, no apostaban por ti. Me ha costado porque el llevar el negocio, yo soy mujer de cocinar, no de comprar la comida ya precocinada, y de atender a una hija, porque la hija era mía. Que era mía para todas las actividades del colegio. También me involucré en el agua del colegio en aquellos entonces, y ha sido difícil. El recorrido no es fácil. Empieza la parte original, digamos, la primera parte, que es la madre que no te deja y no te anima y no habla de su hija como que tiene talento para escribir y tiene talento para crear. Yo soy muy creadora, ¿no? Y muy creativa. Y entonces al final te haces tú el quererte, ese amor propio, de decir, yo me amo y yo tengo que conseguir este proyecto, lo tengo que sacar a la luz. Me tienen que leer, me tienen que ver, porque claro, hay muchas personas de mi sector, de la estética de la peluquería, de todas las colecciones que yo he presentado, que me conocen, pero como escritora no. Y ahora hay personas que van a comprar el libro como escritora, pero que van a ver todo lo que yo he recorrido, y prácticamente sola, ¿verdad? Sin un apoyo familiar, porque mi padre murió cuando yo tenía 21 años, y él es el que sí me apoyaba, el que me inculcó la lectura y el que me exigía leer. Y me decía, tú puedes ser, en el día de mañana tienes que ser la mejor peluquera, no mediocre, y ser escritora, ¿por qué no? Pero eso es el tiempo, la constancia y la perseverancia, dice, porque a Paco de Lucía el padre lo castigaba tocándola, no le pegaba, tocando la guitarra. Ahí está. Número 1, mundial con guitarra española, obviamente. Entonces, el tiempo que tú le dedicas a lo que tú quieres, lo haces desde el amor, de la entrega, y entonces no es, que no me voy a escribir. Pero porque nosotras lo hacemos desde el amor y la entrega, y todos los tíos de 30 años quieren escribir un libro porque quieren ganarse la vida con ellos, y a nosotras no se nos inculca eso. Eso es lo que al final es es familia, eso es el origen de la familia, de ese patriarcado que realmente ahí aporta una igualdad en la familia con sus hijos. Yo creo que en el negocio lo que está clarísimo es que leemos mucho más las mujeres que los hombres. Bueno, de largo. Antes de Elizabeth Benavente estaba Corín Tellado, que también te lo iba a decir. Una barbaridad. Lo que pasa es que yo creo que el juego es hacer como que la literatura que escriben las mujeres o que leen las mujeres es menos literatura que el resto. Esto se ve ahora también mucho con el fantasy romance o el romance fantasy, que ahora está súper de moda.
y es como no perdona El nombre del viento, que lo tenéis aquí, que es maravilloso, se marca, no sé quién se lo ha leído, pero vamos. Yo, El Patrick nombre del Rothfuss, viento ¿no? se Yo me lo he marca en su leído. mundo de Bueno, ninfas, de no sé muy qué, de no bueno. sé cuánto, y eso no es... O sea, quiero decirte, creo que hay... Yo no creo que se haya avanzado mucho, creo que las editoriales saben que las lectoras son las mujeres, a pesar de que están cocinando, criando, trabajando, etcétera, leen mucho más y tienen autoras y creo que están viendo efectivamente el viraje de, oye, pues si yo soy mujer y me voy a reconocer mejor en historias escritas por mujeres porque hablan de temas de mujeres y creo que lo que hace el mercado es intentar siempre minimizar la calidad de esas lecturas en detrimento de la mujer, mientras que efectivamente yo sí que estoy de acuerdo en que habrá hombres que escriban cosas. Creo que a las mujeres nos cuesta 5 veces más llegar y que por cada mujer que haya allí, que ha llegado, por supuesto tiene un trabajazo detrás desde criar a la familia o estar divorciada o estar no sé qué y ha llegado allí por pura constancia, mientras que por cada mujer que ha llegado hay 5 hombres que han escrito de no sé qué, se lo han puesto, se lo han trabajado y ya está. Y luego está también editorialmente que el sello en el que sacas, el sello editorial en el que sales tiene muchísimo más compromiso de prensa. Si, por ejemplo, yo el Dicker me lo he leído, pero yo el Dicker te puede ser una Alfaguara que te puede ser perfectamente un Placeján. Quiero decirte, el sello editorial donde te encasillan te viene ya, por lo mismo que estamos diciendo del hombre y de la mujer, que uno va por delante y otro detrás, si estás en un sello literario vas a tener muchísimo más renombre que si estás en un sello comercial. Puede que Elizabeth Benavent venda mucho, pero Elizabeth ha empezado a salir ahora en prensa pues porque ha vendido una barbaridad. Y ahora igual que Meghan Maxwell, no han tenido más narices que sacarla porque ha vendido 1000 veces más que cualquier que Pérez Reverte. Exactamente. Entonces, allá cuando a no ser que venda 5 veces más que el hombre que vende, no te sacan en prensa o no te sacan, y cuando te sacan en prensa tampoco te van a tomar en serio, pienso yo. Entonces yo pienso que todavía queda muchísimo por hacer y creo que se pasa por hacer también, pasa por efectivamente decir, oye, pues yo, si ya me he leído hasta los 24 todo lo que me han enseñado en el cole, tenía que ser hombres, todo no sé qué, pues ahora que tengo yo que elegir, pues voy a elegir leer historias de mujeres. Y también pasa por los hombres también. De comprar a mujeres también. Y a raíz de Elizabeth, ya no le quedó más remedio el mercado que hablar de ella por las redes sociales. Ah, bueno, claro, porque están leyendo también es una crack de las redes sociales. Pero es que a Meghan le pasó lo mismo cuando se empezó a leer, es que coincidió como que en el tiempo todo, ¿no? El 2013, 2012, 2013. Lo que tú dices, no ya solo por las ventas, es que has tenido que tener, es una crack de las has tenido que tener 600.000 seguidores para que a ti te pongan en Gran Vía como la escritora que más vende en España. Claro. Porque Corín Tellado, que tengo entendido que sigue siendo la autora que más ha vendido en España. Sí, la de Arlequín, además. Claro, entonces como que está como también tapadillo, eso, sí. Yo leo con un poquito de vergüenza de eso. decir, ay, es que a mí me gusta Corín Tellado, ay, que me gusta Meghan Markle. Es todo como de, si lo dices, tienes que tener como un extra de orgullo de decirle hola, o leo romántica, o leo... Claro. O leo, hay como una especie de velillo allí de decir, eso no es literatura de verdad. Y ojo, que tú te puedes leer al premio Nobel y luego leerte, ¿no? Personalmente yo me puedo leer a cualquier libro de Salamandra o de Anagrama y disfrutar un montón, y luego leerme a Elizabeth Benavent, que me leí, ¿cuál era? De toda la verdad, mis mentiras, que me encantó, me reí muchísimo. Y de la de Caravana. La de la Caravana. Puedes leer de todo, ¿no? Pero yo creo que el problema es ser mujer, está ahí Almudena Grande. Perdón. Nada, es lo último. Almudena Grande, yo tuve la suerte de conocerla antes de morir, que estaba haciendo fue en 2017, que estaba en una biblioteca de Sevilla, y cuando terminó la charla, que era muy de política, ya se fueron, y para firmar había muy poca gente. Es Almudena Grande, tío, que no estamos hablando, y a mí eso me sorprendió. Almudena Grande remontó un montón económicamente en la editorial, que tuvieron que volver a sacar un montón de ediciones con las edades de Lulú cuando fue lo de Grey, porque sacaron un montón de artículos y tal, ¿sabes? Entonces, sí, es de Tusquets. Natalia Gil era su editora,
Obviamente pues no lo es, pero... Bueno, fíjate Almudena cómo salió efectivamente la sonrisa vertical, si no me equivoco, que ganó el premio de la sonrisa vertical con las señales de Lulú, que ahora sería ¿no? No te diría romántico, pero era realmente muy de Erótico. erótico, etcétera. Y fíjate Almudena cómo dio ese paso a llegar a estar en eso. Yo creo que ahora es muy difícil. A mí me parece que eso es dificilísimo ahora. Pero aún así Almudena, no le valoraron. Ahora si has escrito 2 libros así, no te van a coger en Tusquets, no te van a coger en nada. Me parece dificilísimo lo que hizo Almudena, que es maravillosa, ¿no? Hombre, pero es que Pero no, yo creo no que se ahora valora. estamos con menos apertura, creo que ahora mucho menos apertura de la que había cuando estaba Almudena, creo yo. Ahora está como todo como muy encasillado. Si tú has escrito una de estas, más que nada porque antes también las editoriales yo creo que te publicaban 2, 3, 4, 5 y aquí si el primero no ha vendido, Nada. ya está. Y antes te dejaban tener un poquito más de trayectoria. ¿Quién más va? Yo quería preguntarle a Cristina porque me ha hecho gracia lo del seudónimo. El yo soy un kiwi. ¿Por qué? Ah. Porque cambias de género, es Bueno, diferente. que Cristina Batra también es un seudónimo. Ah, Es vale. un seudónimo también, son como de seudónimos. Lo primero que escribí yo fue el de Soy un kiwi. Fue el Eso primero. fue lo primero que yo escribí, que fue un relatito, es un cuentito, está autopublicado en digital en Amazon y sí que es un homenaje a mi padre que también, bueno, pues fue, sí, una figura muy importante, ¿no? La primera persona cuando eres una persona cuando eres pequeñito, que es una persona adulta que te ve, ¿no? Que te ve, sin que tú mismo te veas, ya, él ya te ve de dentro ya. Y entonces fue el primer ejercicio que hice de escritura fue... yo soy un kiwi, que es la historia de una madre, de una niña con su padre leyendo un cuento, escribiendo un cuento. Y entonces a partir de allí, pues yo cogí, porque no es como el segundo apellido de mi padre. Y Batra también porque mi padre mi padre era americano y tiene un apellido que se pronuncia muy mal en España. Y entonces uno decía, pero si todas las autoras españolas están poniendo un nombre americano, digo ya, pero es que el mío se pronuncia muy mal y no lo van a encontrar. Entonces Batra también es un seudónimo. Y en Batra, bueno, también fue por un poco de separar la persona, ¿no? Separar un poco una cosa de otra. Y también porque efectivamente luego por una cuestión práctica de pronunciación, de decir, cuando voy a votar no me lo dicen bien ni para atrás. Y entonces ni me lo dicen ni lo saben encontrar. Y entonces, pues sí, me gustan los seudónimos, me parece muy chulo. Y luego sí que hay una historia que era como, digo, ya como me invento yo un nombre. Ahora como me invento yo un seudónimo. Y hay, a ver si es que se me ha olvidado el autor, no sé si me lo puede buscar Raúl. Hay un autor, no sé si habéis leído, que es precioso y además es muy literario y es maravilloso, el libro se llama La promesa del alba y tiene también La vida ante sí. Y es un autor francés, que a ver si me lo busca ahora Raúl, que en La promesa del alba cuenta la historia muy particular que tiene este autor con su madre. Román Garín. Es el único autor que ha ganado 2 concursos precisamente porque se hizo con seudónimo. Se la coló ahí a la crítica francesa que le estaban diciendo y se la coló a la crítica francesa y ganó 2 concursos. Y entonces Román Garín, La promesa del alba, que me lo recomendó un amigo, que lo recomiendo muchísimo, es su historia con su madre. Su madre era una madre soltera, actriz de teatro, que se creía ella, ¿no? Una diva, pues no sé si era rusa, y entonces le decía a su hijo que él iba a ser escritor y diplomático. Y de hecho viajó ella sola con su hijo, es como el periplo que llegó hasta llegar a Francia, y su hijo fue escritor y diplomático. Y entonces en ese libro él se pasaba las tardes diciendo, bueno, como voy a ser escritor me tengo que inventar un nombre. Y entonces escribía él allí, decía que Alejandro Dumas ya está cogido. Ya está cogido. Y entonces pasaba las tardes diciendo, bueno, como tengo que ser escritor, tengo que tener un nombre a la altura de escritor. Y entonces escribiendo, me acordé mucho de él diciendo, ¿y ahora cómo me hago yo el nombre? Y Garí creo que era arder en ruso, me parece. Y entonces yo dije, ay, pues me voy a poner como fuego, voy a buscar palabras en fuego. Y Batra es fuego en croata. Y me pareció que estaba muy chulo, pero sí que es verdad que es un homenaje a todo. Lo de Batra me viene un poco de Román Garí, que os recomiendo muchísimo las 2 novelas. Es más fácil la de La vida ante sí, que tiene una serie hecha con Sofía Loren. Pero el libro es muy pequeñito y es un señor tan humano, de verdad, las historias tan humanas.
hemos dicho de los hombres, pero a este señor hay que leerlo. Hay que leerlo porque además Claro, hace es muy mucho, bueno. yo creo que se crió con una madre sola y tiene una mirada sobre la mujer muy bonita. Así que lo recomiendo mucho para el club de lectura. A ver, ¿has leído a Stephen Zweig? No, pero lo tengo pendiente. Creo que es el único autor antiguo que he pensado, escribe como si escribiera una mujer. Es que hay hombres Carta de con una esa desconocida. sensibilidad. David Duplessis Sí, sí. ¿Quién? David Duplessis. Ah, David de la Duplessis, de la península, ¿no? También es una maravilla de hombre, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que hay que leer a muchos hombres también, lo que pasa es que creo que hay mucha más proporción de las perspectivas, pero yo creo que hay que leer historias que tengan corazón, historias Claro. con humanidad, ¿no? Que hablen de las personas y si hablan bien de la mujer, pues mejor. ¿Algo más, chicas? ¿Chicos? ¿Chiques? Yo te pregunto más cosas, pero... Vale. Pregunta lo que quieras, Sandra. Pregunta. ¿Hay más preguntas? La pregunta. Sandra. Yo quería preguntarle a ella si los libros tuyos, los testimonios que escribes son de mujeres y si tienen que ver como los que tiene Cristina Fallarás. Pero bueno, Son honoríficos, vamos, de todos los testimonios de mujeres, de niñas, de lo que han sufrido desde... eso es el próximo. Ah, el próximo, sí, no, el próximo, el que está... El próximo que se está elaborando de momento. Sí, sí. Y basados en hechos reales todo. Todo, Porque, bueno, porque claro, el tema del negocio conlleva a Que te cuenten. ¿sabes? Claro. A muchas conversaciones muy profundas y mi negocio está enfocado a la personalización, vamos, que es cita por persona, no hay la peluquería convencional que hay unas cuantas de mujeres y también lo tengo visto, vamos, un diseño. Entonces te cuentan y se desahogan. Y yo Claro. voy anotando, voy, ¿sabes? Y también como Sí, sí, el es verdad. todo Sí, parece lo que es la realidad y la verdad que conlleva el éxito al final, que la persona te lea. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta. Yo, ¿para qué voy a saber tanto de los demás? O las biografías. Tengo una amiga que dice que ha leído 4.000 libros. 4.000 libros, pero ella habla todavía con la Z, me voy para Sevilla. Entonces, no sé, mucho, ¿verdad? Tú eres lectora. Pero eso no tiene nada que ver, el acento del acento, no hay que perderlo. Entonces, pues, 4.000 libros, muchos libros. Aquí hay gente del pueblo que lee muchísimo. Madrid, 90 años. Aquí hay gente que lee Pero bueno, te muchísimo. quiero decir que no le gusta leer biografía. O novela romántica. Hay muchas personas que he hablado con ella y dicen, para mí no es la lectura, porque eso, el gusto está abierto, ¿no? Abierto a lo oscuro, a lo claro, a la biografía, a la realidad, a la ciencia ficción, eso, la literatura es así y cada autora pues lo plasma eso desde su sentir con escribir, porque escribir es un sentimiento para mí, es una forma de vida, de conectar también contigo mismo, ¿no? Contigo misma, en este caso, eso, se desarrolla ahí una sanación. A mí, por lo menos, me ha servido de sanación y de crecimiento, obviamente, claro. Sí. Vale. Un comentario a raíz de lo que has dicho y luego lo que voy a decir. Creo que cuando has dicho lo de la Z, creo que también una cosa que tiene la cultura, tanto la literatura como el cine, como la música clásica, no la música, con el reggaetón es un ejemplo claro, que siempre se ha considerado la cultura algo de clase alta. Y las personas que no somos privilegiadas, yo hablo con la Z y yo te puedo garantizar que yo leo muchísimo, que yo me veo toda la filmoteca desde Bergman hasta Japón, de Australia a Hong Kong, y yo sigo hablando con la Z. Para mí es un orgullo, nunca lo voy a perder. Z, yo he sido traductora, yo he estado en charlas
y me han dicho uno, es que no te entiendo. Digo, mira, pues este es Pues mi entonces, acento. Y si no hay no lo problema. entiendes, pues no seas intérprete y te dedicas a otra cosa. Porque yo hablo castellano, con acento. Eso es un comentario. Entonces yo creo que hay que perder un poquito también lo de... Creo que hay mucho, sigue habiendo, se va perdiendo, pero sigue habiendo mucho clasismo. Porque yo cuando hablo, mucha gente se sorprende de que yo, que no soy de familia de dinero, que mi madre no ha podido estudiar, lea tanto y vea tanto y sepa tanto. Mira, porque me ha interesado. Y la otra persona que ha tenido el privilegio de estudiar 50.000 carreras y no lo ha hecho, pues no le ha interesado, ya está, no pasa nada. Y yo sigo hablando como... De hecho, me da hasta coraje, porque muchas veces decimos nosotros, me pongo fina y me da hasta coraje. Porque digo, Fina no, pero bueno, pero se dice coloquialmente, tú no puedes decir Sevilla. No, Sí. es con ese. ¿por qué no? Yo me llamo Sandra, yo me llamo Sandra. Y yo, Sevilla. sí, Después no, perdona, yo me llamo Sandra. Yo digo Sevilla. Hombre, no es lo mismo decir Sevilla. Sevilla ya. Disculpa, disculpa, pero no. Cada uno tiene su Mira, forma de- yo pienso que no. Yo me llamo Sandra, yo soy de Sevilla, yo llevo 22 años en Paterna y cuando a mí me dicen Sandra, yo respondo, Sandra, yo respondo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es a ti. ¿Por qué? ¿Y por qué llaman a los hijos en inglés? Y en inglés sí, es clasismo, eso es puro clasismo, ¿eh? Sí, tengo que decir Jonathan, tengo que decir Mary, pero no puedo decir Sandra, ¿por qué no? Que me llamen Sandra. Hay un chiste que dice, ¿cómo te llamas? Dice, Hanna, ¿no? Hanna, dice, ¿por qué no me tan bonita? Y dice, que sí. Exactamente, o sea, que yo llevo eso con orgullo y no tiene nada que ver y me creo totalmente que esa mujer ya puede haber leído 4.000 libros porque aquí del pueblo hay gente que ha leído muchísimo, gente que toda su vida ha ido al campo. Mira, es que no ha tenido, lo de la falta de instinto, pero que hay mucha gente que no ha podido ir al colegio. comentario que se suele hacer cuando la gente lee mucho. Pero hay muchas, sí, pero yo no te hablo de nosotros, yo te hablo de la época de nuestros padres. Incluso ahora. Porque tenía que lo compramos aquí. Manolo guarda por si no de los 10 años no pudo ir al colegio. Y eso no significa que eso no te guste. ¿Cuántas veces dices? Me parece un poco, eso, Precisamente como mi padre me explicaba que me da de chica hombre, por supuesto. A ver, el vocabulario lo vas a tener. el que siempre está pendiente de ese tema, ¿no? De la estética. Pero que, porque estamos muy acompleados, Ya está. Yo creo que no Bueno, que se me va la mano. Joder, vamos ya. Espera. Una pregunta, Sandra, ¿eh? No, en la comida. un momentito, escuchamos a Cristina que va a hacer. Aquí estamos muy a gusto porque lo veo que estamos muy a gusto. Mira, quería hacer una reflexión porque están aquí mis peques y hemos estado hablando en el coche cuando veníamos aquí, cuando estamos hablando de la cultura, la conexión y tal, que me ha gustado mucho porque ellos están viendo ahora One Piece y leyendo One Piece. No sé si sabéis que es One Piece, es un manga que se lleva por 1.000 y pico esto, lo cual demuestra lo de la constancia con este señor ahí escribiendo su manga desde hace 35 años. Y ahora sale ahí su serie, todo lo que estamos hablando de la serie de Elizabeth, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que quien detalla la dura y la mandona, eventualmente algo consigue. El caso es que mi hijo mayor le gustaba mucho One Piece, al hijo pequeño seguro que se han escondido, le gusta un poquito menos leer y le engancha, ahí está, le engancha un poquito con One Piece que con el manga. Y dice, ¿cómo me gusta, mamá? Y entonces, ahora ha salido la serie. Y decía, es que en el manga el protagonista es diferente. Y la reflexión que me ha gustado es, cuando uno escribe el libro, que desde luego lo escribe desde su experiencia, y luego está cuando uno lo lee, ¿no? Y todos los protagonistas te los imaginas, ¿no? Lo de la representación cultural, te los imaginas de una manera. Y luego está cuando llega a la tele, los escritores salen a la tele, y entonces en los protagonistas de One Piece, Usopp, que es un protagonista, es africano. Y decía, vos que la fortuna, sobre todo lo decía de la nariz, digo, es que es muy importante la representación para representarte
para verte tú representado en las historias. Lo que yo creo que de la lectura es que, como es una cosa como más abstracta, y dice, pues a mí me pasa lo mismo con mi madre, o me pasa lo mismo con mi novio, o me pasa lo mismo no sé qué, o a mi madre le ha pasado a fulanita, o a mí también se me ha muerto no sé quién, o lo que sea, ¿no? Y como más tal. Pero en los protagonistas tú te los imaginas como te da la cabeza, mientras que en las películas te cogen tu historia y de repente a mí me cogen un protagonista y me lo ponen indio y yo digo, pues fantástico, porque qué bien que un indio se sienta reconocido con un libro no sé si me... O también lo que le decía a los niños con lo de que estamos ahora saliendo también Stephen King, como el formato audiovisual, que también son historias, es la visión de una persona que te la mete allí, ¿no? A capón. Nos pasó, por ejemplo, con Las brujas de Roald Dahl. Leímos en Las brujas de Roald Dahl, que tú estás hablando de la bruja y están todas las brujas allí, los ratones, y entonces cada uno se imagina a la bruja, los niños pequeños se imaginan a la bruja con una bruja peluja o con su gorrico, con su nariz, con su arruga, y fuimos a ver la película. La bruja era, o sea, una cosa que yo me cagué con la bruja de qué película está para niños. Y cómo es bonito cuando tú te lo lees, cómo te lo dosificas, ¿no? Cómo la imaginación tuya te sirve con Stephen King, que también te puedes cagar, ¿no? Pero dices, bueno, como tu propia imaginación te protege de tu propio nivel de lo que tú te puedes entender, ¿no? O un niño pequeño que se lea una escena erótica o cualquier cosa que puedas decir, pues esto no lo encuentras según qué cosa, mientras que en el cine entras ahí a saco y les he dicho, cuidadito con lo que veis porque es que, o con lo que estamos hablando ahora del porno, es decir, una cosa es leerte un capítulo X y otra cosa que te ponga un vídeo un niño en el que eso ya no se te va nunca más, ¿no? Pues bueno, está simplemente esta reflexión de que veníamos hablando de las distintas fases de adaptación de una historia, de cuando está en letritas, a cuando está en imágenes, a cuando está con la música y cómo uno mismo se va dosificando. Yo creo que la lectura es el medio ideal porque tú lo vas digiriendo a tu ritmo. Y el libro que te lo has leído con 13 años, luego te lo lees con 50 y dices, otra este libro, ¿no? Lo mismo con las películas, pero bueno, era simplemente que me ha parecido cuando me has dicho lo de la cultura. Así que no tiene nada que ver, pero interesante. Aquí cada uno reflexiona. Sí. Bueno, y un apunte final, que detrás de Juan Ramón Jiménez estaba Zenobia, ¿eh? Y de Nabokov estaba Vega, es que hay tanta. Indiscutiblemente, es que hay tanta. Oye, aquí hay un chico que hace un rato que quiere hablar, no sé si no lo dejáis. Nada, que yo quería decir que cuando estabas hablando de las brujas, por ejemplo, que lo bueno también de Roald Dahl, que yo me he leído otros libros, es que también que tiene ilustraciones, pero lo bueno es que sus ilustraciones son abstractas, son bastante abstractas, entonces te dan paso también a que tú te imagines a los personajes a base también de eso, que no son ilustraciones así súper realistas, no sé qué, te dan ilustraciones abstractas y tú a base de esa base de ilustración puedes ir creando tu personaje. Y por eso vuestros padres... Matilda es de él, ¿no? ¿Te has dicho Matilda? Sí. ¿Y te gustó? Por eso sus padres, bueno, su madre sobre todo, no les deja ver Harry Potter hasta que se hayan leído los libros. Muy bien, muy bien. Para que no se cree en el personaje solo de una visión de decir, pues venga, ya sé quién es. Muy bien, muy Pues bien. ahora ya está. Entonces ellos han creado su personaje y luego cuando vean dirán, uy, pues no tiene nada que ver, no sé qué Luna ha finalizado una cosa pequeña, pregunta. Aprovecha ahora porque... ¿Me podéis decir cada una un referente que hayas tenido o una musa que haya marcado infancia o adolescencia, ya sea o una actriz, una directora de cine, pero de cultura, ¿no? O sea, no familiar, una escritora o un personaje de ficción o música, un grupo, algo? A mí de escritora llamaría Well, que es la de Los Caballeros Cavernario.
Así, yo creo que sí que me marcaron mucho los libros porque además los leí como muy jovencita y era como, "Ahora, pero esto qué, no sé qué me mola, que esto qué es". Y era un poco así como prohibido y me pareció que sí que me marcó mucho porque me parecen unos libros. Ella fue una autora bestseller, sin marketing, sin Instagram, sin nada. Y luego de actriz, por ejemplo, me gusta mucho Catherine Hepburn. Bueno, yo, María Dueña, tiempo entre costura, me encantó. A mí. Mucho, Qué bonito. muchísimo. Y después, que ahora no me acuerdo, pero el libro de Candy, Stephen King, pero ¿no? no sé, que es de Stephen King. Stephen King. Exactamente. Eso también me ha marcado a mí. Hay alguna historia ahí que yo cuento que... Es que el Tito Stephen es el mejor hombre. Entonces, esos dos, ¿sabes? Y bueno, a mí los Rolling me encanta y Satisfaction, por ejemplo, me gusta una de sus canciones, me gusta mucho los Beatles y el Mercury. Freddie, me encanta. Oye, Cristina, no has dicho músicos, ¿eh? Ay, bueno, Piensa. bueno, es que me ha dicho de Edith música. Piaf. Edith Ah, hombre, Edith Piaf. Maravilloso. Oye, hasta ya me callo. Gracias. Tú hablas, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Tenías que venirte más al club y cuando tú estabas en el club me encantaba. Somos de ese pueblo. Que como somos de ese pueblo, tenemos la miel de Andarcoya, el garbanzo de Cartena y el aceite de Paterna, que es lo más característico de nuestro pueblo. Para que lo demás se lo disfrutéis. Y nada,